La historia, quizás una de las herramientas más importantes para poder comprender nuestro presente, analizando el pasado, e imprescindible para proyectar nuestro futuro. Hablemos de historia. Bienvenidos a Hablemos de Historia. Hoy revisaremos la caída de Rosas, pero antes tenemos que ver cómo fueron sus gobiernos. Hacia la década de 1820, Juan Manuel de Rosas era una figura muy reconocida dentro de la élite porteña. Administraba estancias, instaló saladeros, ayudó con ganado al gobierno para establecer la paz. Tras desempeñarse militarmente con mucho éxito, la Sala de Representantes nombra a Rosas gobernador de Buenos Aires, con el título honorífico de Restaurador de Leyes, en diciembre de 1829. Durante su gobierno, buscó el disciplinamiento de la mano de obra, mediante una suerte de apadrinazgo o padre protector de los gauchos, ya que el orden social era fundamental para mantener la prosperidad agraria. Una de las cuestiones más importantes del gobierno de Rosas es que asume con facultades extraordinarias, es decir, que podía actuar legalmente más allá de las atribuciones que le daba la Constitución. El discurso de Rosas era republicano, defendía las instituciones, el sufragio y la participación popular, pero su accionar puede ser considerado dictatorial, tendiente a eliminar la deliberación o el debate, con una clara intención de mostrar su poder. Para su segundo gobierno en 1835, le fueron adjudicadas, además de las facultades extraordinarias, la suma del poder político, que le permitía también intervenir en los poderes legislativo y judicial. Además, ejercía las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Hacia los últimos años de la era Rosas, se intensificaron las persecuciones a quienes se opusieran al régimen, al igual que el desprecio por los salvajes unitarios. Todo aquel que no adhiera o se oponga abiertamente al gobierno era considerado un traidor y, por consecuencia, perseguido. Llegó a tal punto que se volvió obligatorio el uso de la divisa punzó, un distintivo de color rojo. Quien lo utilizara sería considerado federal y por ende un ciudadano de bien, pero quien no, perseguido y hasta fusilado. Vimos que Buenos Aires se encontraba en un caos político y social. Sin embargo, las políticas de Rosas no solo afectaban a nuestro territorio, sino que también resonaban en Europa. Si no, mirá. El primer período es menos complejo internacionalmente porque Rosas está restaurando el orden hacia adentro de Buenos Aires. Después del golpe de Estado de los unitarios, Buenos Aires había quedado muy revuelta y con muchos conflictos sociales y también conflictos políticos con los unitarios. Por eso a Rosas se lo denomina el restaurador del orden. En el segundo período, inicia una política más agresiva en torno a armar una liga federal mucho más fuerte, lo que implica meterse con algunos intereses extranjeros. En el período de 1835 a 1852, Rosas toma algunas medidas para favorecer a sus aliados federales, pero que van a afectar las relaciones comerciales con algunos países. La medida más importante que toma en 1835 es crear la ley de aduanas, que aumenta los impuestos para ciertas importaciones que venían de Europa, preferencialmente Francia, España e Inglaterra. Esto porque muchos de los productos importados los fabricaban algunos aliados de Rosas en las provincias. La ley de aduanas aumenta discrecionalmente, dependiendo de los productos, los impuestos de los mismos entre un 50 y un 70%. Esto genera conflictos principalmente con Francia e Inglaterra que intimidan a Rosas a que abandone esa política, pero él se mantiene firme. Estos países realizan el bloqueo anglo-francés que dura 5 años. Rosas entra en batalla con estos barcos que realizan el bloqueo porque no se podía exportar los cueros y las carnes saladas, que era el principal ingreso en ese entonces. Luego de varias ofensivas, en la última, la batalla de Vuelta de Obligado, termina derrotando a los barcos, liberando el puerto. En base a ello, hasta su caída en 1852, la relación de Rosas con varios países de Europa
no era para nada buena. Constantemente, Rosas ofrecía su renuncia a sabiendas de que nadie la tomaría. Tampoco nadie tenía el valor para poder enfrentarlo. Hasta que llegó un caudillo del interior. Su nombre, Justo José de Urquiza. Justo José de Urquiza nació el 18 de octubre de 1801 en Entre Ríos. Fue un militar y político argentino, gobernador de Entre Ríos por más de 28 años y líder del Partido Federal. Fue presidente de la Confederación Argentina entre 1854 y 1860. Urquiza siempre había sido bueno para los negocios y la administración. Debido a ello, la economía de Entre Ríos crecía gracias a la exportación de carnes saladas y cueros. Sin embargo, la obligación de pagar impuestos en Buenos Aires perjudicaba a la provincia. Entonces Urquiza pensó que la única forma de frenar este y otros abusos porteños era una constitución, pero Juan Manuel de Rosas no estaba dispuesto a negociar ningún cambio que perjudicara a Buenos Aires, lo que desencadenaría un fuerte conflicto. El 3 de abril de 1851, Urquiza denunció un intento de algunos gobernadores del norte para que Rosas sea convertido en presidente de la nación, y también demandó que se le quitaran las facultades delegadas, mediante las cuales Rosas ejercía el control de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas. Las declaraciones del caudillo de Entre Ríos provocaron la furia de la prensa de Buenos Aires. El 1 de mayo de 1851, Urquiza aceptó la renuncia de Rosas como encargado de las relaciones exteriores de la Confederación. Seguido de eso, le pidió al gobernador porteño que convocara a una asamblea constituyente con el objetivo de organizar la república. La ira de Rosas crecía. Entre tanto desacuerdo, Urquiza reunió a Entre Ríos, Corrientes, Brasil y Uruguay en una alianza que dio origen a la fuerza militar conocida como el Ejército Grande. El 3 de febrero de 1852, en el Palomar de Caseros, las dos fuerzas entraron en choque. La batalla duró poco tiempo. Las fuerzas rosistas se desbandaron y ratificaron la victoria de Justo José de Urquiza. Al día siguiente, Rosas se exilia a Inglaterra. Esta fue la historia de la caída de Juan Manuel de Rosas, un personaje histórico cuyas acciones resuenan hasta el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esto que llamamos Hablemos de Historia. Esto fue Hablemos de Historia, con la participación de Nicolás Arias, Diego de Stefano, Nahuel Campanario y Marcelo Manzi. Una producción para Gabriela Beckenstein. ISER 2017.